Hay preguntas que parecen súper simples, con una respuesta obvia, hasta que, de repente, te paras a pensarlas de verdad. Y pocas son tan importantes como la que vamos a tratar hoy. Seguro que esta pregunta ha pasado por nuestra cabeza más de una vez. Y la respuesta fácil, la que nos viene casi sin pensar, suele ser algo como la maldad, la falta de valores o que esa persona tiene algún tipo de problema. Pero, ¿y si esa respuesta solo fuera una parte muy pequeña de la historia? O peor aún, ¿y si fuera la parte que nos distrae de lo importante? A ver, para entender el crimen, digamos que hay dos grandes maneras de enfocarlo. Por un lado está la criminología clínica, que pone la lupa sobre el individuo. Asume que el delito nace de algo que está, entre comillas, roto en la persona. Pero luego está la criminología crítica, que le da un vuelco total a la mesa. Y su idea de partida es revolucionaria. ¿Y si el problema no es el individuo, sino el propio sistema de justicia? ¿Y si es la sociedad, al decidir qué es un crimen, la que de paso está creando al criminal? Vamos a meternos a fondo con esta idea, porque es potente. Este cambio de perspectiva es tan brutal que se le conoce como la gran negación. Y es que es básicamente eso, negar la lógica que todos damos por sentada sobre el crimen y ponerla del revés. La visión de toda la vida, la que tenemos interiorizada, es muy lineal. Es fácil, alguien hace algo malo, un robo, por ejemplo, y eso provoca una reacción social. Viene la policía, hay un juicio, una condena. La causa es el acto, el efecto es la reacción del sistema. Lógico, ¿verdad? Bueno, pues la gran negación coge esta fórmula y ¡zas!, la invierte por completo. O sea, la idea no es que el delito provoque que el sistema actúe, es que la propia actuación del sistema es lo que crea el delito. La forma en que se reacciona, a quién se persigue y cómo se escriben las leyes es lo que acaba poniendo la etiqueta de criminal a ciertas personas. El primer movimiento, por lo tanto, no es el acto en sí, sino la reacción del Estado. Para que esta idea se entienda bien, necesitamos un mapa un poco más grande del asunto, porque si solo nos fijamos en la persona que comete el acto, nos estamos perdiendo 3/4 partes de la película. La criminología más moderna propone algo llamado el cuadrado del crimen, que nos da una visión mucho más completa. Aquí, el delincuente es solo una de las 4 esquinas, y las otras son igual de importantes. Tenemos al Estado, que con sus leyes y su policía define qué es delito y qué no. Tenemos a la víctima, que a menudo es la gran olvidada. Y tenemos a la comunidad, que es todo el contexto social donde ocurre. El crimen no es un acto aislado, sino el resultado de cómo se relacionan estos 4 elementos. Sé que esto puede sonar un poco abstracto, así que vamos a bajarlo a tierra con un ejemplo muy sencillo que ilustra de maravilla cómo la reacción del sistema, que a menudo está llena de prejuicios, puede acabar creando al culpable equivocado. La escena nos la podemos imaginar todos. Alguien entra en una tienda, amenaza al dependiente y se lleva el dinero de la caja. Un delito de manual, claro y directo. Un testigo que lo ha visto todo da los primeros datos a la policía. Describe a 2 chicos jóvenes y, ojo, añade un detalle clave. Por la pinta que tenían, por su ropa o su forma de hablar, parecían de clase media. La policía actúa rápido, como es lógico. Cerca de la tienda encuentran a 2 jóvenes que encajan con la descripción general, la edad, la complexión, y los detienen. La reacción social ya está en marcha. Y aquí es donde la cosa se tuerce. Resulta que los detenidos no son los ladrones, y la diferencia fundamental no es que fueran más altos o más bajos, sino su clase social. Los atracadores de verdad parecían de clase media, los que han acabado detenidos, claramente, no lo son. Esta es la pregunta del millón. Si la descripción original apuntaba en una dirección, ¿por qué la policía actuó en otra? Esto no fue simple mala suerte. La respuesta a esa pregunta tiene un nombre: criminalización selectiva. ¿Qué significa esto? Pues que la descripción del testigo tenía huecos, no era perfecta. Y la policía, casi de forma automática, rellenó esos huecos con sus propios prejuicios sociales. Su radar de sospechosos no buscó a gente de clase media, sino que apuntó directamente a donde esperaba encontrar delincuentes, en un grupo social muy concreto. Este ejemplo ilustra a la perfección la tesis de la gran negación. La reacción del sistema no solo responde a un crimen, sino que selecciona activamente a quién va a etiquetar como criminal. Si llevamos esta idea hasta sus últimas consecuencias, llegamos a una conclusión todavía más provocadora. Si es el sistema el que define el crimen, ¿quiere decir que el crimen no existe por sí mismo, de forma objetiva? Esta frase de un criminólogo llamado Nils Christie es impactante. A ver, no quiere decir que el daño de un robo o de una agresión no sea real, por supuesto que lo es. Lo que significa es que la categoría delito es una construcción social. Es una etiqueta que la sociedad, a través de sus leyes, decide pegarle a ciertos actos y a ciertas personas, mientras que otros actos, que pueden ser igual de dañinos, pues ignoran. Al final, todo esto nos obliga a tomar una decisión sobre nuestra perspectiva, sobre cómo queremos mirar la realidad social.
Y para entender esta lección, vamos a usar una última metáfora que es buenísima. Podemos elegir ser como una bola de billar. Imagínate la perspectiva desde ahí, a ras del tapete. Solo ves las bolas que tienes al lado, las bandas de la mesa, estás metido en el juego, reaccionas a los golpes que te dan, pero no entiendes ni las reglas, ni la estrategia, ni mucho menos la mano que mueve el taco. Esa es la visión de quien solo ve el acto delictivo, el hecho aislado. O podemos elegir ser el jugador de billar, de pie con una visión panorámica de toda la mesa. El jugador sí que entiende las reglas, las fuerzas que hay en juego, la física de los ángulos, ve la partida en su totalidad. Esa es la perspectiva que nos propone la criminología crítica. No te quedes solo mirando el crimen, intenta entender las reglas del juego y sobre todo quién ha construido ese juego. Y con esa perspectiva panorámica cerramos con la pregunta definitiva. Porque si aceptamos que delito es una etiqueta y que delincuente es la persona a la que se le han pegado, la siguiente pregunta es inevitable y es mucho más profunda. ¿Quién tiene el poder de fabricar esas etiquetas y de construir las reglas del juego en primer lugar?